porque tenemos la oportunidad de congregarnos. Gracias, Señor, porque ahora en los meses anteriores, que en muchos lugares del mundo esto se vio impedido o puesto en pausa durante un tiempo, valoramos, Señor, lo hermoso que es poder convivir los hermanos juntos, como tu palabra dice. Entendemos después de ello porque tu palabra dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Señor, quítanos esa costumbre, quítasela a aquellos que se la han hecho, y que podamos entender que la iglesia es más que una transmisión en línea donde escuchamos tu palabra. Es convivir, es conocernos, es amarnos, es servirte juntos, Señor. Es poder crecer como una familia. Dios, te doy gracias porque después de algunos meses este viaje por fin se pudo realizar, y porque me permites estar con esta bella iglesia, Señor, con este grupo increíble de hermanos, con los pastores, Señor, tan llenos de amor y de tu espíritu, Señor, que nos reciben siempre con tanto cariño. Yo te pido que esta visita pueda ser de bendición, Señor, y que podamos dejar en estos días una palabra que edifique sus vidas. Yo me reconozco como un completo inútil sin ti, Señor, y pido tu gracia, tu dirección, para que cada mensaje seas tú, Señor, quien hable, y únicamente yo sea un intermediario para transmitir tu palabra. Dile tú ahí en tu lugar, Señor. Yo también te pido que mi corazón pueda ser como una tierra fértil, donde la palabra sembrada de fruto, Señor, donde la semilla sembrada de fruto. Pedimos, Señor, que tú quites todo estorbo de en medio, y que cualquier situación, cualquier tipo de opresión en el ambiente físico, emocional, espiritual que se esté interponiendo entre tu palabra y nosotros, sea anulada, sea quitada del medio, Señor. Pedimos que así sea hecho, y que este mensaje edifique y bendiga nuestras vidas, aun que si nos confrontas, sea para edificación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, pues bienvenidos también ya oficialmente los que están siguiendo este estudio. Ahora madrugamos algunos, muchos empezarán a conectar a las 8 de la noche y verán que llevamos ya 15 minutos de iniciado, pero luego que escuchen los primeros 15 minutos. Y si me apoyan ahí, los que ya están conectados, en los comentarios, cuando den las 8 de la noche, a los que digan, ¿qué pasó? A decirles, no, pues es que ahora el pastor se adelantó, pero luego dice que luego escuchen los primeros 15 minutos, ¿verdad? Vamos a Santiago capítulo 5, vamos a dejar ahí algún separador. Será este pasaje el primer versículo con el que yo quiero iniciar este mensaje, que va a estar bueno, porque vamos a ver muchas cosas que a lo mejor no son tan comunes, puesto que parecieran no ser espirituales, pero que lo son, por el simple hecho de que están en la Biblia. Entonces, todo lo que sea una enseñanza de parte del Señor es algo espiritual, aunque a veces lo espiritual no suene espiritual. Muchísimas gracias. ¿Está todo bien? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Yo tengo un dicho que dice que queremos espiritualizar lo espiritual. Y cuando queremos espiritualizar lo espiritual, lo terminamos desespiritualizando. Primera de Génesis 6:12. Porque lo espiritual, mis hermanos, ya es espiritual en sí mismo, no lo tienes que espiritualizar, ya es espiritual. Por ejemplo, la oración, el simple acto de comunicarte con Dios, ya es un hecho espiritual, no lo tienes que espiritualizar cambiando el tono de voz y haciendo toda una serie de situaciones que a veces aparentamos para parecer más espirituales. No, el simple hecho de comunicarte con Dios ya es un evento espiritual. Entonces, cuando queremos espiritualizar lo espiritual, lo terminamos desespiritualizando. Y hoy vamos a ver muchas cosas acerca de nuestro estado físico que tienen que ver con el cuidado físico, también con la parte espiritual, también con la parte emocional. Y todo esto precisamente por la situación que estamos viviendo en todo el mundo con el famoso COVID-19, SARS-CoV-2, coronavirus, o como le quieras llamar a este virus que ha cambiado literalmente el estilo de vida en el mundo entero. Muchos de nosotros nunca estuvimos desde el principio de acuerdo en la cuarentena generalizada, es decir, en que todo el mundo se encerrara de forma permanente, porque desde un principio, o al menos a los meses, ya cuando el virus llegó aquí a Estados Unidos, cuando llegó a México, sabíamos que era un virus que llegó para quedarse, que no es de que tú te encerrabas un mes y se iba a ir, sino que se iba a quedar. Sabíamos que la cuarentena no era para evitar el contagio. Seguramente tú sabes que se estima que el 80% de la población mundial va a adquirir el virus. Ahora, no te espantes, la gran mayoría ni se va a dar cuenta que lo adquirió, porque es diferente adquirirlo a desarrollarlo. Se estima que un 70-80% ni siquiera se va a dar cuenta o lo va a sentir como un leve resfriado.
De ese 20% restante, un 15% aproximadamente se va a complicar un poquito, y de ese 5% restante que la van a pasar mal, algunos serán hospitalizados, y de ahí no es que tampoco todos van a morir. Cuando esto empezó en España y en Italia, mi suegra, que es adulto mayor, me decía, no, es que todos los viejitos nos vamos a morir, mira, nos están muriendo todos. Entonces me puse a sacar la estadística y le dije, suegra, no se espante tanto, han fallecido el 0.002% de los adultos mayores de 70 años, creo que fue en Italia donde le saqué la estadística. Entonces el hecho que sean población vulnerable no significa que todos se van a morir. Y como lo veíamos hace rato, humanamente hablando, en el peor de los casos que eso nos pase, pues nos vamos a la presencia de Dios, ¿verdad? Pero lo que voy con todo esto es que a la fecha, aunque sí hay diferentes tratamientos, oficialmente no hay alguno que digan ya fue confirmado y verificado, ¿verdad? Hay personas que decían, no, hay que seguir encerrados, y les decía, bueno, ¿hasta cuándo vamos a estar encerrados? ¿Cuándo va a ser más seguro? ¿En 6 meses? ¿Qué es lo que pasó en Europa? Que se encerraron todos, pararon el pico de contagios, volvieron a salir, volvió a incrementar el pico y los quieren encerrar a todos. ¿Y así se la van a llevar toda la vida? ¿Esto es vida, querida familia? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué es lo que están esperando muchos? A que salga la vacuna. El gran problema es que una vacuna puede salir en 2 meses o puede no salir nunca. Vamos a suponer que sale como se ha estimado ya para distribuirse a la población mundial a principios del 2021. Aproximadamente se estima que una vez que tengamos la vacuna lista para aplicarse, porque no es nada más que esté lista, es ahora cómo la vas a distribuir. La famosa vacuna de Pfizer requiere sistemas de transporte, de congelación de menos 60 grados centígrados, que ningún país del mundo, ni siquiera ustedes en Estados Unidos, con los sofisticados que son sus sistemas de salud, lo tienen todavía. Entonces se tienen que crear. Supongamos que los tenemos, se estima que más o menos tú vas a vacunar a cada país en 1 año. Entonces, ¿qué es lo que piensa la gente? ¿Estar encerrados todavía todo el 2021? Para la gran mayoría esto es imposible. Muchos han muerto más de hambre, de no tener que comer. A lo mejor aquí no es tan común porque hay mucho trabajo, pero en países con bajos recursos y con baja tasa de empleo en Sudamérica, la falta de acceso a los recursos ha hecho que la gente no tenga para adquirir alimentos, para estar sana, no tenga para adquirir medicamentos, y enfermos de otras situaciones han comenzado pues a complicar su situación por toda esta cuarentena generalizada. Entonces, ¿a qué voy con todo esto y qué tiene que ver con el tema? Que lo único que nosotros tenemos actualmente seguro para poder andar caminando en este mundo, cumpliendo con el propósito de Dios, y que puede darnos mayor probabilidad de seguir viviendo, a la fecha no es un medicamento, no es una vacuna. Estoy hablando humanamente, no vamos a tocar ahorita la parte de la vida eterna, eso lo dejaremos para el final. Humanamente hablando, lo único que tenemos es nuestro sistema inmunológico, son nuestras defensas. Un cuerpo con un sistema inmunológico fuerte tiene mayor probabilidad de salir adelante de un contagio que una persona que tiene un sistema inmunológico debilitado o comprometido. No quiere decir que todos los adultos la van a pasar mal, porque yo recién salí de una persona de 89 años que me dije, estuve en el hospital y aquí estoy. ¿Sí o no nuestra vida está en las manos de Dios? Y me ha tocado enterarme de jóvenes que dices, aparentemente no tendrían que haber partido, pero que no cuidaron su salud, tenían un sistema inmunológico débil, tenían órganos afectados y que han partido de este mundo. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros en este momento, porque te repito, la vacuna no la tenemos, quién sabe cuándo salga, si es que sale, cuánto tiempo se va a tardar en aplicarse y quién se la piensa poner, porque hay muchas personas que por diferentes razones dicen yo no me la pienso poner. De entrada porque tienen que pasar algunos meses o años para ver qué tan segura es alguna vacuna, y muchos creemos que es muy precipitado y no estamos algunos dispuestos a llevar ese riesgo en un inicio, ¿verdad? Entonces, no podemos vivir encerrados toda la vida. ¿Y qué es lo único que tenemos? Nuestras defensas. Y por eso hoy quiero compartirte algo que, como te decía, a lo mejor no suena tan espiritual, pero lo es, y veremos lo que la Biblia habla al respecto. Y aunque no me lo creas, vamos a ver la fórmula bíblica contra el COVID. Es el tema de esta noche. Vamos a ver 4 puntos en los que vamos a aprender en los primeros 3 de ellos en la Biblia cómo fortalecer nuestras defensas para enfrentar el COVID o cualquier tipo de enfermedad, para tener una mejor calidad de vida y para tener una vida más sana. No para nunca morir, porque algún día de algo tenemos que morir, mi hermano.
¿O qué aspira a ser Matusalén? ¿Vivir 700, 800 y cacho de años? Luego nos escriben, oh pastor, ore por mi abuelita porque ya está enferma y pues para que el Señor la sane. Y le digo, ¿qué edad tiene su abuelita? 98 años. Le digo, ya déjala que parta la presencia del Señor, ni que le quiere echar competencia a Matusalén o qué es lo que espera hacer con su abuelita, ¿verdad? Entonces, algún día Dios nos tiene que llamar. Y mis hermanos, la muerte no es una tragedia es vivir sin Cristo. No es trágico morir de 20 años en Cristo, es trágico morir de 120 años sin nunca haber conocido al Señor. Esteban murió joven y no murió llorando, lamentándose, Señor, pero todos los años que me quedaron, dice que vio los cielos abiertos y la gloria de Dios. Y siendo joven, él partió a la presencia de Dios. ¿Y cómo puedes decir es tragedia cuando digamos que perdió ese viaje, ¿a qué les dije hace rato? A Houston, pero lo cambió por un viaje no a Europa, sino a la vida eterna, al paraíso en la presencia de Dios. Entonces, no se trata este mensaje de cómo evitar la muerte, porque algún día tiene que llegar, sino de que vivamos los años que Dios quiere que vivamos con la mejor calidad de vida posible, teniendo el estilo de vida más sano posible. Vamos a ver 3 puntos para lograrlo y un cuarto extra al final que va a estar bien interesante. En primer lugar, ¿qué es lo que nosotros necesitamos según la Biblia para estar sanos físicamente? Bien chistoso porque no tiene que ver con nada físico, tiene que ver todo con algo emocional y espiritual. ¿Sabías tú que nuestro estado físico depende mucho del estado emocional? Y que el estado emocional depende totalmente del estado espiritual. Una persona que no está bien conectada con Dios no va a estar lista para enfrentar problemas. Cuando vengan problemas, situaciones complicadas, se va a debilitar primeramente emocionalmente. Se empieza a deprimir, a amargar, cuando no tiene contentamiento. No tengo comunión con Dios, perdí el trabajo, me chocaron el coche, se me fue un hijo de la casa, me empiezo a deprimir, alguien me traicionó, me empiezo a amargar. Cuando yo estoy bien con el Señor, yo puedo enfrentar estas situaciones y me golpean, pero no me derrumban, me traicionan, perdono, me chocaron el coche, no importa, tengo contentamiento, que algún hijo se fue de la casa, descanso en las promesas del Señor, y no importa qué pase físicamente, si yo estoy bien espiritualmente, voy a estar bien emocionalmente. Y si estoy bien emocionalmente, escúchame esto y lo voy a confirmar con la Biblia y con la ciencia, tengo más probabilidades de estar bien físicamente. En cambio, cuando yo me debilito espiritualmente, aumento mi probabilidad de debilitarme emocionalmente y eso aumenta mi probabilidad de debilitarme físicamente. Santiago capítulo 5 comienza hablando de la oración y dentro de alguna serie de enseñanzas que se nos dan acerca de la oración, dice Santiago capítulo 5 versículo 13 lo siguiente, fíjate. ¿Está alguno entre ustedes afligido? ¿Qué dice? Póngase a llorar, vaya con la señorita Laura. No, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos del griego presbúteros, que significa los líderes de la iglesia, oren por él ungiéndole con aceite, símbolo del Espíritu Santo, en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aparentemente Santiago reprobó homilética, que es la materia que nos enseña cómo armar un mensaje y compartir la palabra de Dios. Porque está hablando de la oración y de repente empieza a hablar de la oración por sanidad y se desvía completamente a hablar del perdón. Y dices, bueno, va a cambiar de tema, de la oración al perdón. Pero no, regresa del perdón a la oración. Pareciera ser que es un predicador primerizo. No sé si le pasó en sus primeros años, pastor, que comenzaba hablando de Génesis y acaba en Apocalipsis, ¿verdad? Y el arca de Noé de repente chocó en la isla de Patmos, se bajó Noé, platicó con Juan, ahí llegó Pedro, David frente a ellos mató a Goliat y hacíamos un menjurje de la palabra de Dios. Y es muy común cuando uno no tiene claro que el mensaje tiene que tener un propósito y tenemos que dar en el blanco. Pareciera ser que Santiago está cometiendo este error, pero dices, ¿por qué hace eso si está siendo inspirado por el Espíritu Santo? ¿Por qué está hablando de la oración? Empieza a hablar de la oración por sanidad, se desvía a hablar del perdón, regresa a la oración, pero además dice que como requisito para que el enfermo sea sanado, no solamente hay que orar por él, sino que él tiene que confesar sus ofensas los unos a los otros. Porque dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros para que seáis sanados.
O sea que no es solamente oración, sino también perdón. Y dices, ¿qué tiene que ver? Bueno, que muchas veces Dios permite que caigamos en pausa, en este caso con una enfermedad, para que meditemos en cuántas cosas en nuestro corazón no están bien. Tenemos un estilo de vida tan ajetreado y estamos el trabajo y los pagos, las cuentas, los niños, la iglesia y lo mismo todos los días, que Dios tiene que permitir que algo nos ponga en nuestro rincón como el boxeador 3 minutos para meditar en aquello que de lo contrario no nos daríamos cuenta. Entonces Él permite a veces enfermedades físicas para que tratemos con nuestro corazón. Pero además de esto, hoy la ciencia ha confirmado que cuando una persona, como en este caso, está hablando de falta de perdón, una persona tiene rencor, lo que sucede es que su cerebro emite una señal que hace que su cuerpo libere en exceso una hormona llamada cortisol, necesaria para el cuerpo, pero dañina en exceso. Se le conoce como la hormona del estrés porque es liberada en grandes cantidades cuando el cuerpo está sujeto a un estrés permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier problema emocional, un conflicto, o en este caso falta de perdón, envidia, rencor, odio, resentimiento, lo que sea, que yo no esté llevando a los pies de Cristo, que ponga mi cuerpo en un estado de estrés, va a liberar en exceso la hormona del cortisol y el cortisol empieza a afectar mi salud. Entonces yo necesito, como Pablo dijo en Filipenses 4 del 11 al 13, aprender a tener contentamiento, cualquiera que sea mi situación. ¿Y de dónde parte ese contentamiento? ¿Por qué dijo Pablo? ¿Por qué estoy contento? ¿Porque tengo un camello último modelo? Porque ayer fui a predicar a una iglesia y me dieron una buena ofrenda y me hospedaron en el Royal Jerusalem Resort and Spa. No, dice, he aprendido a vivir humildemente y a tener abundancia, a pasarla bien y a pasarla mal, a estar contento cualquiera que sea mi situación, porque todo lo puedo, versículo 13, en Cristo que me fortalece. Entonces es lo que necesitamos aprender, porque de lo contrario, mi hermano, este mundo lleno de problemas y conflictos, si no es de un área es de la otra, si no es con una persona es con la otra, nos va a debilitar emocionalmente. Al debilitarnos emocionalmente nos comienza a afectar físicamente. El exceso de cortisol daña de muchas formas. No quiero meterme en otros temas más que limitarme al que tiene que ver con nuestro mensaje, pero afecta a la memoria, afecta a la reproducción, afecta a los huesos. Qué increíble que la Biblia decía miles de años atrás que la ciencia descubriera esto, que la envidia es carcoma de los huesos. Mis hermanas, a ver si esto les importa. Afecta a nuestras células de tal forma que tu piel se empieza a arrugar más. ¿Lo sabías? Así que mi hermano, cuando la mujer que tienes en casa se te active en modo apocalipsis, ¿verdad? Cuando empiece, cuando en vez de ponerte al tú por tú, dile, mi amor, relájate que te me vas a arrugar y si estás muy bonita. Y a ver si no le baja 2 rayitas a su ira, ¿verdad? Pero la que tiene que ver con el tema de hoy es que el exceso de cortisol debilita nuestro sistema inmunológico, lo cual significa que somos más propensos a enfermarnos de COVID y cualquier otra situación. ¿Sabías tú que hoy se sabe, no es una teoría, ya está confirmado por diferentes estudios científicos, incluyendo uno emitido por la Clínica de Mayo, que del 80% al 95%, y algunos estiman que hasta el 97% de las enfermedades son detonadas o causadas por el estrés? ¿Lo sabían ustedes? Y qué increíble que por eso la palabra diga, por nada estén afanosos. Descansen en mí. Porque tú podrías enfermarte de un 80 a un 95% menos, sin medicamentos, solamente estando en paz. ¿Sabes que hay una correlación? Ojo, no quiero trazar una regla, solamente una tendencia. No es algo que podemos generalizar porque hay excepciones. Pero hay una correlación muy fuerte entre personas que tienen cáncer con personas amargadas. No digo que es una regla. Hay mucha gente muy alegre que tiene cáncer por otras razones. Y hay mucha gente muy amargada, muy sana. De hecho, aquí hay un par de hermanos bien amargados, pero muy sanos, que platicaba, si pueden ponerse de pie para que los conozcan. No, no es cierto, los estoy molestando. Todos son bien alegres aquí, ¿verdad? Y yo me sorprendí la primera vez que una familia me contó esto que te voy a contar. Me sorprendió menos cuando me lo contó una segunda. Y dije, wow, cuando lo escuché por tercera, cuarta, quinta vez. Y cada vez me cuentan más de médicos seculares, no creyentes, no cristianos, que tratan a pacientes con cáncer, médicos que comienzan a descubrir todas estas cosas y que les han dicho a diferentes pacientes
que para ayudar a su tratamiento tienen, además de su tratamiento, que hacer 3 cosas. Escucha esto. Hoy lo comienza a descubrir la ciencia. 1, les han dicho, médicos ateos, algunos de ellos, tienes que perdonar. Haz una lista de quién te dañó desde tu infancia y tienes que perdonar. 2, practica alguna actividad que te haga estar en paz. Ellos recomiendan yoga, los cristianos dicen, voy a meditar la palabra de Dios y en oración. 3, tienes que aprender a ser agradecido en la vida. Porque cuando tú no perdonas y estás todo el día estresado y te la pasas quejándote, empiezas a envenenar tu cuerpo. Hoy la ciencia lo empieza a identificar y qué increíble que la palabra de Dios lo enseñaba miles de años atrás. Me imagino a los científicos diciendo, mira lo que descubrimos, y el Señor riéndose desde allá arriba. Ya se los había dicho. Dios nos manda en su palabra dar gracias a Dios por todo siempre. Dios nos manda en su palabra perdonar. Dios nos manda en su palabra meditar y estar en paz. Y muchas veces la gente lee y dice, ay, qué Dios tan impositivo que me quiere tener como marioneta. No, es porque te ama. Es porque quiere evitar que algo te fastidie el propósito que tiene para tu vida. Y como sabe Él mejor que nadie cómo funcionamos, nos dice, por nada estés afanoso, dijo Pablo en Filipenses 4, del 7 al 8. Todo aquello que te aflige, preséntalo delante de Dios con toda acción de ruego, de súplica, de gracias. ¿Y qué dice el versículo 8? Y la paz de Dios, el 7, perdón, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar vuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús. ¿Qué nos manda el versículo 8? Pensar en todo lo puro, lo bueno, lo honesto, lo amable, lo que es digno de alabanza, lo que hay virtud alguna. En esto pensad. Porque a veces nos las pasamos pensando en lo malo y eso daña nuestra salud, porque esta es la tendencia del ser humano. Somos malagradecidos. Nos levantamos quejándonos con Dios todo el día de todas las cosas. Buenos días, ¿qué tienen de buenos? Me falta esto, me falta aquello, me falta el otro. No sé si le ha pasado alguna vez a algún varón que en alguna ocasión tu esposa te pidió que trajeras la lista de las compras del súper. Y te pidió 40 cosas y trajiste 39, pero olvidaste los jitomates, por ejemplo. Y que en vez de decirte, mi amor, muchas gracias, pero te faltaron los jitomates, te voltea a ver con ojos de Apocalipsis y te dice, pero te faltaron los jitomates. ¿Les ha pasado o no? Les da miedo decir que sí, ¿verdad? Se ve aquí que los tienen amenazados. Se ponen a temblar, voltean a ver hacia la mujer, no lo puedo decir, mi amor. A ver, cierren los ojos todas las mujeres, por favor, cierren los ojos todas las mujeres. No, las veo con los ojos abiertos, mira nada más, se ve quién manda aquí. Cierren los tantitos, orden pastoral, aleluya. No cerrarlos es rebelión. Ahora, varones, ¿a cuántos de ustedes su mujer está con ojos cerrados? ¿Les ha pasado? Levanten la mano. Ni así se animan. Pero si aún así somos con Dios, en vez de venir delante de Él y decirle, Señor, gracias, porque lo único que merecía era la condenación eterna y me diste por gracia el perdón de pecados, pero no solamente me libras de la condenación eterna, además me añadiste la vida eterna. Pero no solamente la vida eterna, me la pudiste dar como esclavo, me la diste como tu hijo, como heredero, como coheredero. Y además de todo, ya eso era suficiente. Y que me dijera, ¿sabes qué? Ya date por bien servido y arréglatelas como puedas ahí en la tierra. Pero además en la tierra me das tu presencia, tu Espíritu Santo, una familia, un propósito, dones, talentos, tu bendición cada día. Es nueva cada mañana tu misericordia. Es suficiente para darle gracias a Dios siempre. Pero en vez de ver toda la lista de bendiciones, le decimos, Señor, te faltaron los jitomates. Mi hijo mediano todavía no es salvo. Y todavía no arregla esto de la casa. Y todavía esto y todavía aquello. Qué ingratos somos con Dios. Y únicamente nos estamos envenenando. Estamos haciendo nuestro cuerpo más propenso a ser afectado por COVID y por lo que sea. Por cualquier situación. Por eso es que mucha gente joven ha sido afectada. Y médicos me han dicho, Jesse, no es cierto que solamente daño a los vulnerables. Todos tienen que estar encerrados. Mira, no sabes cuántos jóvenes he recibido que han sido afectados. Le digo, sí, porque no es nada más el estado físico. Es también la parte emocional. Si ese joven hacía ejercicio pero estaba amargado, tenía rencor, resentimiento, su sistema inmunológico está totalmente debilitado. Ahora, ¿cómo le hago para estar bien emocionalmente en un mundo tan difícil? Todos quisieran haber sido Adán para no haber tenido suegra, haberse casado con un hombre conforme a la palabra de Dios,
que tuviera la cara de David, el cuerpo de Sansón, la cartera de Salomón. ¿Cuántas dicen amén? Este está bueno. Ponle manos a tu esposo y dile, recibe en el nombre de Jesús. Volteó a la ver y dile, bueno, la cara de David está difícil, ¿no? Es como sería el David de Guatemala o algo así por el estilo, de Honduras, de El Salvador, de Iztapalapa. ¿Cuántos de aquí son de México? Levanten la mano. Honduras, Guatemala, El Salvador. ¿Quién más me está faltando? Nicaragua. Algo que tienen que saber los que no son mexicanos, si algún día prenden la tele o van a México, es que México tiene muchas cosas muy bellas. Somos muy fanáticos del fútbol, digo fanáticos entre comillas. Y si algún día tú llegas a ir, para que vivas feliz y no vivas haciendo corajes, te voy a dar un consejo pastoral. El mejor equipo y al que le tienes que ir se llama Club de Fútbol América, en México, ¿ok? ¿Están de acuerdo los mexicanos o no? ¿Sí? ¿Por qué chiflaron? ¿No son puro cristiano aquí, pastor? ¿No? ¿A poco hay hermanos de las Chivas, Cruz Azul y Pumas? Levanten la mano. ¿Quién le va a esos equipos mundanos, paganos? Levanten la mano con confianza. ¿No? Nada más ahí atrás en la cabina. ¿Quién más? ¿No? Bueno, gloria a Dios que no hay tanto endemoniado en esta reunión. Entonces, si no... Y al rato pasa liberación, mi hermano, para acá adelante. Ya no sé ni qué les estaba diciendo por payaso. En que me han dicho muchas personas, oye, ya no estaba en lo del hombre, ¿verdad? Conforme a la palabra. Y de ahí me brinqué a lo demás. En del hombre conforme a la palabra de Dios, que es con la cara de David, el cuerpo de Sansón y la cartera de Salomón. Entonces, regresando ya al tema, hablando en serio, podemos solucionar una cosa para ver un problema en otra área. Siempre va a haber conflictos. ¿Cómo en un mundo tan complicado yo puedo estar sano emocionalmente? Es muy sencillo, estando sano espiritualmente mediante mi comunión con Dios. Cuando yo estoy en oración, alabando a Dios, orando sin cesar, como ayer le compartí a los jóvenes, ¿qué es lo que pasa? Gálatas 5:22, el Espíritu Santo empieza a producir fruto en mi vida. Ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estas 9 características son en singular el fruto del Espíritu. ¿Qué son? El fruto del Espíritu. Ahora, ¿qué es un fruto? Es la consecuencia de una semilla. Tú no puedes hacer nada más que sembrar la semilla y cuidar la semilla para que entonces crezca un árbol que produzca fruto. ¿Qué pasa si tú tienes un árbol seco y dices, ay, se ve muy feo, voy a ir al súper, le voy a comprar unas manzanas, unas mandarinas y unos plátanos y se los voy a pegar al árbol, el árbol tutti frutti? ¿Qué va a pasar con ese fruto? No sirve para nada porque es falso. Está en un proceso ya de descomposición, no de madurez. Ese fruto falso representa nuestras obras y nuestras fuerzas, mi hermano. A veces ante la falta de comunión con Dios fingimos amor, fingimos paz, fingimos paciencia, fingimos gozo. Hermanos que llegan a la iglesia con cara de apocalipsis, hermano, ¿cómo está gozoso? Y dices, gloria a Dios que está gozoso, porque cuando viene amargado no imagino la face que se trae, ¿verdad? Porque está queriendo replicar lo que solo el Espíritu Santo puede producir. Aleluya. Y tú lo puedes falsificar, pero no va a durar. Por eso hay tanta apostasía en las iglesias. Porque la gente actuó por imposición, pero nunca hubo una convicción producida por el Señor. Aleluya. En cambio, cuando viene de Dios, nada ni nadie te puede derribar. Porque es el fruto del Espíritu. Porque no es tu obra, es su obra. Entonces te vuelves invencible. No andas allá afligido como muchos, amargado, estresado, preocupado. Pastor, es que el diablo, tantos problemas, me descompuso la licuadora y me chocó el coche y se llevó un hijo. Y en mi casa se oyen voces, se mueven cosas, pasan sombras y me hacen bu. ¿Hay hermanos así? Y les digo, ¿no han leído en la Biblia que el Señor nos dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo? ¿No han leído que el acta de decretos ya fue anulada? Que el enemigo ya no tiene esa autoridad sobre nosotros. Y que no te puede dañar si el Señor no lo autoriza. Y si la autoriza es porque a través de eso va a obrar para tu bien. Y se va a cumplir que los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar para bien. Y en vez de que lo malo te amargue, te va a hacer crecer más. Y cuando pase el tiempo le vas a dar gracias de lo que hoy te quejaste.
Por eso Pablo entendió esta verdad y fue el que escribió, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién me puede hacer el daño si seguimos el bien? Decía Pedro. Los que aman a Dios, todas las cosas, dijo Pablo, las ayudan para bien. ¿Por qué lo vivió? Porque el hombre era indestructible. Porque el hombre, un día lo meten a la cárcel en Hechos 16. Y en vez de estar, pobre de mí, estoy en la cárcel, qué injusticia, yo que amo a Dios, Señor, yo que iba a la iglesia todos los domingos. ¿Dónde está el Señor? En esta iglesia no hay amor. Se pone a alabar a Dios a altas horas de la noche. Un terremoto rompe sus cadenas, abre las puertas. Los presos, en vez de salir corriendo, se quedan porque se impactaron tanto de lo que habían escuchado que los quisieron escuchar personalmente. El carcelero entrega su vida a Cristo. La familia del carcelero entrega su vida a Cristo. El diablo ha de haber dicho, ¿para qué lo mandé a la cárcel? En otra ocasión naufraga. Se salva la nave porque Dios se los concede a todos. O sea que todos se entregaron a Cristo. Llegan a una isla. Predica la palabra, hace milagros. En la isla conocen de Cristo. El diablo ha de haber dicho, ¿para qué hice que naufragara la nave? En otra ocasión naufragó otra nave, le manda un tiburón, se le iba a comer el tiburón, le predicó la palabra al tiburón, el tiburón se arrepintió. De ahí que le ponemos un pescadito a nuestro coche en la parte de atrás, ¿sabías? No, esto ya no es cierto. Pero entonces, tú ves su historia, en los últimos días de su vida lo ponen preso, y mientras está preso, en vez de amargarse durante todo el juicio, le predica al rey Agripa. Era un rey que le hacía chu, de ahí viene el término, ¿verdad? Le predica a los gobernadores Félix y Porcio Festo. Termina predicando en Roma en la casa del mismísimo César. Y Dios le dijo que iba a dar testimonio delante de César, máxima autoridad del máximo imperio en ese entonces conocido. El diablo haber dicho, ¿para qué hice que lo arrestaran? No había forma de afectar a este hombre porque todo lo que intentaba para mal, Dios, como él lo escribió, inspirado por el Espíritu, lo obraba a su favor, a favor del propósito de Dios. Entonces, Pablo no era como muchos cristianos que andan, ¡ay, el diablo! Más bien, el diablo andaba, ¡ay, el Pablo! Y mi hermano, el Dios de Pablo es nuestro Dios. Es el mismo ayer, hoy y siempre, no hace acepción de personas. Como lo respaldó, Él lo puede hacer contigo. Y cuando tú lo entiendes, vives sin amargura, vives con paz. Me traicionaron, dices como José, no se preocupen, pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Perdí el trabajo, no importa, el Señor me va a guiar a algo mejor. Se secó el arroyo como cuando le pasó a Elías en el arroyo de Querito, es porque Dios va a cambiar mi dirección a algo mejor. Aprendemos a entender que Dios es soberano y que estamos en sus manos y que no hay nada, decía Pablo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni principados, ni potestades, ni la muerte, ni la vida que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y cuando nosotros lo creemos y lo vivimos, nos mantenemos emocionalmente estables, pase lo que pase. Porque creemos que somos sus ovejas, que estamos en sus manos y que de ahí nadie nos puede arrebatar. Adiós amargura permanente, adiós falta de perdón, adiós odio, adiós rencor, adiós resentimiento, adiós aflicción, adiós temor. El perfecto amor, primera de Juan 2:19 dice, echa fuera todo el temor. Vivo en paz, mi sistema inmunológico se levanta y entonces me vuelvo físicamente más resistente. La primera parte de nuestra medicina es estar en paz emocionalmente. La segunda parte no les va a gustar, pero se las tengo que predicar porque está en la Biblia. Y es estar saludables físicamente. Dice la Biblia en 1 Corintios 6:19 que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Somos el templo de su Espíritu. Pero muchas veces lo cuidamos terrible, ¿sí o no? ¿Sí o no? Díganmelo ustedes. Y vivimos diciéndole al mundo lo que está mal en sus hábitos. Ahora, ¿cómo les puedo decir que hay ciertos hábitos y adicciones y vicios que los dañan cuando la forma en que yo cuido mi cuerpo, trato mi cuerpo, también me daña? Entonces, no estoy diciendo que no se los diga, sí. Pero ¿cómo vas a voltear con tu hijo y decirle, hijo, el cigarro te daña si el exceso de tamales que tú comes también te daña, por ejemplo? Oye, que mira lo que estás tomando. ¿Y tú crees que tu Coca-Colota es muy saludable? Y ustedes que viven en Gringolandia, mis hermanos, la tienen bien difícil. Porque aquí es increíble, ¿verdad? En todas partes, aquí uno no come, aquí uno traga, ¿no?
O sea, gloria a Dios que no vivo aquí porque me la pasaría comiendo hot cakes en IHOP y en, ¿cómo se llama? En Cracker Barrel. Qué delicia de hot cakes. Te la tienen difícil, pero no es imposible. Hay que echarle ganitas. Porque hay mucha gente que está en paz emocionalmente, pero que trata su cuerpo como si fuera un basurero. Y ve lo que dice la Biblia al respecto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver algunos pasajes bien interesantes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Justo adelantito de donde estábamos, de Santiago. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar que dice, vuestras buenas obras. La Biblia enseña que Dios es glorificado a través de toda nuestra manera de vivir. Y parte de ello implica cuidar nuestro cuerpo como lo que es, no un basurero, sino el templo del Espíritu. Efesios capítulo 5, vamos a comenzar a ver pasajes más explícitos. Efesios capítulo 5 está hablando de cómo la mujer tiene que tratar a su marido y cómo el hombre debe amar a su esposa. Y en esta enseñanza se traza una analogía bastante interesante. De hecho, les recomiendo mucho un mensaje de un servidor que aquí veremos solamente un poquito, pero este mensaje habla 1 hora entero y se llama Tu cuerpo no es un basurero, cuídalo. Efesios 5, versículo 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres, ¿cómo dice? Como a sus mismos, ¿qué? Cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás. Te pregunto, ¿quién? ¿Cuándo? Digan, ¿nadie? Jamás. Jamás. Nadie aborreció, dice, a su propia carne, a su cuerpo, sino que en teoría, dice la Biblia, la sustenta y la cuida. ¿A quién? A su carne, como también Cristo a la iglesia. Ahora vamos a poner mucha atención. La Biblia está enseñando a los maridos que tienen que amar a sus mujeres como lo hacen en teoría con su propio cuerpo. Y luego se dan dos características de cómo en teoría todo ser humano debería amar o tratar su propia carne, su propio cuerpo. La Biblia no dice de forma explícita, trata tu cuerpo de esta manera, porque se da por hecho, bajo un principio de obviedad, que supuestamente la mayoría lo está haciendo. Y se limita a dar la orden, hey, así como lo haces con tu cuerpo, como lo sustentas y lo cuidas, hazlo con tu mujer. Se establece entonces, bajo un principio, repito, de obviedad, que en teoría todo ser humano a su carne o su cuerpo la sustenta y la cuida. Ahora, ¿qué significa esto? Sustenta es la palabra griega ektrefo, que significa criar a madurez, acariciar o entrenar. ¿Por qué se traduce de esta forma? Porque es la palabra que se utilizaba para describir las diferentes acciones que una persona o un ganadero llevaba a cabo para la buena crianza del ganado. Y la idea que transmite la palabra es la de proveer todo lo que se necesite. Al ganado se le tenía que sobar, alimentar, cuidar. Y así tenemos que hacer con nuestra carne todo lo que se necesite para el buen desarrollo de nuestra carne. Vuelta con tu marido y dile, ya ves, me tienes que masajear para que... Hay que ektrefo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo? Proveerle todo lo necesario para su buen desarrollo. Por eso que desde el Antiguo Testamento, en Levítico 11, Dios les dio una lista de qué era recomendable comer y qué no. Dios les dio un equilibrio. Hoy en día no es que no podemos comer de lo que prohibía en esa lista, porque ya no estamos bajo la ley. Pero sí hay que entender el equilibrio, llevar una dieta balanceada, una alimentación sana. No se trata de morir de hambre. No se trata de lo que hacemos mucho en Latinoamérica, que viene el verano y me voy a la playa y tengo que bajar en un mes 20 kilos. Entonces te mueres de hambre durante 4 semanas. No se trata de maparte, es comer de todo, disfrutar de todo. Además, con las comidas de nuestros países, imagínate, restringirte de todo eso, pero de forma proporcionada y balanceada. Tener un equilibrio en nuestra alimentación. La Biblia lo ordenaba desde el Antiguo Testamento. Dios, por amor a su pueblo, les instruyó a esto. La palabra cuida es la misma que se utiliza en Primera de Tesalonicenses 2:7, cuando dice Pablo lo siguiente, vamos a verlo. Fíjate, esta misma palabra que se utiliza aquí, para que te des una idea de su significado en la Biblia.
cuida. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ahora fíjate, la nodriza era la persona que cuidaba a los hijos de otros. Si en teoría los tenía que cuidar con cariño a los ajenos, ¿cómo tendría que cuidar a los suyos? Pablo dice, bueno, así como la nodriza cuida a sus propios hijos, los cuidamos a nosotros. Es un cuidado excesivo, con delicadeza y con cariño, y esta palabra cuida es la misma que se utiliza en Efesios para describir cómo en teoría nosotros tenemos que cuidar nuestra carne. Digan conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Ese mismo tipo de cuidado que tiene la nodriza es el que supuestamente tenemos nosotros. La realidad es muy distinta. No comemos bien, no dormimos bien, no hacemos el más mínimo ejercicio, vivimos una vida sedentaria. Cada vez hay más, ya no solo adultos, ahora también jóvenes, adolescentes y niños con problemas de salud severos, porque nos volvemos cada vez una generación más sedentaria. Muchos crecimos jugando fútbol en el parque todos los días, corriendo, escondidillas, etc. Ahora todo es en un videojuego, ¿o no? Ahora todo el día, y digo, no es el tema, mi teléfono está aquí grabando, yo buscándolo. Ahora los padres, mira hijo, te compré esto, no se lo compraste a él, te lo compraste a ti, para dárselo a él y que no te moleste a ti, para no jugar con él, para que se entretenga mientras tú ves Netflix. Pues para eso tuviste hijos. No, desde el Antiguo Testamento te digo, no es el tema, pero la Biblia dice, Deuteronomio 6, Efesios 6, que el padre tenía que dedicar tiempo, presencia y tener una relación. La Biblia hablaba de enseñar la palabra sentados con ellos en su casa, al acostarte y al levantarte, andando por el camino. Y hoy tienes a los niños, a los jóvenes todo el día con el aparato aquí. Hace unas semanas fui a jugar fútbol con un grupo de jóvenes. ¿Me va a jugar fútbol, pastor? Digo, va. Yo llego con mis pants, mis tenis de fútbol, mi camisa del América, por supuesto, para jugar bien y meter muchos goles. Y los veo ellos con pantalón de vestir, zapatos, peinados, con picos aquí. Dije, van a ponchar el balón con esos picos aquí en la cabeza. Le digo, ¿así van a jugar? Dice, no, es Xbox, tome el control. Me invitaron a jugar fútbol, pero en videojuegos nada más. Les digo, ¿sabían que esto también se puede jugar de verdad allá afuera? ¿A poco? Porque nada más conocen el iPad, el iPhone. Quiero decirte que hay algo que se llama iBalón, redondo, con el que puedes jugar donde sea, a muchos juegos. Y estas generaciones no lo conocen. Entonces tenemos cada vez más problemas, desde la infancia, de diabetes, obesidad, cáncer, hipertensión, etcétera. ¿Por qué? Porque en vez de cuidar su cuerpo como el templo del Espíritu, lo tratamos como si fuera el diablo. Luego vienen las consecuencias y le echamos la culpa a Dios. Me ha marcado, hermanos, pastor, ore por mí porque me siento mal. Reprenda el espíritu de retortijón. Lo que espíritu retortijón son los 10 tacos que te cenaste y los 3 litros de Coca-Cola que te comiste durante el día. La Biblia dice en Proverbios 23, versículo 1. Fíjate qué fuerte es este pasaje. Por eso te dije al principio, parte de lo que veremos no va a sonar espiritual, los que se van conectando. Estamos hablando de la fórmula bíblica contra el COVID. Hablamos primeramente de estar en paz emocionalmente y ahora estamos viendo la importancia de estar saludables físicamente. Y ahorita veremos la relación que tiene que ver con el COVID y con la salud. Proverbios 23, versículo 1 dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. ¿Qué significa esto? Voltea con alguien de confianza y dile, dice la Biblia, que dejes de tragar. Ahora, si comienzas a cuidarte, ¿qué va a pasar? Claro que va a cambiar tu apariencia, pero mi hermano, no estoy predicando de esto. O sea, es parte de. Y tu esposo te va a ver y va a decir, aleluya, hay avivamiento, ¿verdad? Tu mujer te va a decir, Sansón resucitó, ¿qué pasó? Gloria a Dios. Pero esto es lo menos importante, porque he tenido casos de consejería donde la esposa dice, ay no, así me gusta, mi Winnie Pooh, mi osito rellenito, ¿verdad? Y luego, bueno, si pudiera estar así y ser sano, gloria a Dios. El problema es que no se puede. Entonces no es la apariencia,
Es la salud, mi hermano. Es que si no te cuidas, vas a afectar tu salud. Y yo he conocido familias que ahorita nos da risa, pero créeme que no da risa estar en su funeral y ver un varón con 3 hijos y una esposa que la deja viuda, sin un sustento, que tenía muchos años por delante, pero que no cuidó su salud. Porque es diferente que Dios nos llame en nuestro tiempo, o que sucedió algo fuera de nuestras manos, un accidente, un asesinato, cosas que no podemos controlar, a una situación de salud que sí pude controlar, pero que nunca quise. Entonces no se trata de la apariencia, es mi salud, es mi calidad de vida. Es que no puede ser que haya padres de menos de 50 años que no pueden jugar con sus hijos porque no se pueden ni parar de la banca en el parque con ellos. A mí hace algunos años Dios me confrontó muy fuerte con esto. Yo tengo una lesión de menisco en esta rodilla y lo usé de pretexto para tirarme a la basura por algunos años. Dice, es que no puedo correr nada, no es muy caro. ¿Cómo es posible que gastes en otras cosas y no pagues un club con alberca? Predicaba 2, 3 servicios seguidos y el último estaba así con la rodilla cojeando. Me bajaba y no podía dar consejería parado, me tenía que sentar. Mi hijita me pedía, papá, ¿me cargas de caballo? No podía cargarla de... Ahí está por ahí mi hijita, por cierto, ¿verdad? ¿Te acuerdas, nena? Y les voy a contar una travesura de ella, que es bien gandalla como yo. Le enseñé el bullying pastoral. Me la subía y le digo, arre caballo. Y dice, no, arre burro. Entonces dije, yo no quiero vivir así. ¿Cómo le voy a hablar a la iglesia del poder de Dios si no puedo ni siquiera estar de pie horas predicando la palabra? Entendí que para llevar a cabo la obra de Dios tiene que estar sano físicamente también, tiene que estar fuerte. ¿Cómo puedo estar de pie un día entero en un congreso? Yo quiero el día de mañana correr con mi hija, brincar, saltar, cargarla en mis hombros, hacerle arre caballo o arre burro, lo que ella quiera, pero que diga arre. Dije, yo quiero otro tipo de calidad de vida. Cada 2 meses nos enfermamos de las vías respiratorias. Era un contagiadero en casa. Comenzamos a cambiar alimentación, a hacer ejercicio, a buscar alguna alternativa a la medicina alópata. Encontramos productos naturales con los que ahora no es que no nos enfermamos, pero salimos adelante sin tener que estar como antes, yendo al médico cada rato. Nos enfermamos un 70% menos. La puedo cargar y hacerle arre caballo y arre burro, jugar con ella lo que sea, estar de pie las horas que sea predicando la palabra de Dios. No es la apariencia, es la calidad de vida que cambió radicalmente. Yo quiero correr con ella cuando tenga 20 años y el Señor no nos ha llamado antes a su presencia. Y para que uno pueda hacer todo eso, tiene que estar sano y fuerte. ¿Sabes que hay estudios, regresando al COVID, porque esto es para todo, pero hablando del COVID que tanto preocupa a la gente, que han confirmado que si una persona practica ejercicio cardiovascular, es decir, que eleve tu frecuencia cardíaca, con una intensidad mediana o elevada de forma constante, debido a que el ejercicio genera una agresión a los pulmones que en su recuperación se tienen que fortalecer, y esto le llamamos condición física, y el COVID una de las cosas que hace es dañar primeramente los pulmones. Una persona con pulmones sanos, es casi imposible que termine en el hospital. Es muy difícil que la tengan que intubar, prácticamente imposible que muera. No digo que es imposible, pero reduce drásticamente sus posibilidades. Me han dicho, ay, pero mira, aquí hay noticias de un joven sano que murió, que hacía ejercicio. Sí, pero pregúntale lo que se inyectaba. En cambio les digo, enséñame una noticia de un deportista profesional o semiprofesional al que le hagan pruebas de doping, porque esta gente no busca la apariencia, tiene que estar sana a fuerzas. Que esté hospitalizada o que haya fallecido de COVID. No los hay. Si acaso encontrarás uno por ahí buscándole, 2 que tenían alguna enfermedad que no sabían. No sé si les gusta el fútbol, pero cada rato salen cantidad de futbolistas que dan positivo en pruebas de protocolo, pero que ni cuenta se dieron. Porque una persona sana, estadísticamente hablando, el COVID tendría que hacerle los mandados. La puede tumbar y medio hacer sentir mal, pero no tendría que preocuparle a tal grado de decir, me voy a encerrar porque me puedo morir. Y por eso Dios en su sabiduría nos manda también cuidar no solamente la parte emocional, sino también la parte física. Ahora un día un hermano me dijo, oye, pero 1 Timoteo 4:8 dice que el ejercicio físico para nada aprovecha. Le digo, ¿eso es lo que dice? Vamos a ver qué dice
¿Y qué significa y por qué lo dice? Porque seguro algunos de ustedes lo estaban pensando en su defensa. Y dicen, ya se me cayó el cantón con mi argumento. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Dice que no sirve para nada o que sirve para poco. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Déjame decirte 3 cosas al respecto. 1, aquí dice que lo más importante es la piedad o lo corporal. La piedad. Nadie niega eso. Pero hay una situación aquí. Para ejercer la piedad tienes que estar bien físicamente. Tú no puedes hacer la obra de Dios. Por ejemplo, salen a predicar a las calles. Hay gente que a los 5 minutos ya está cansada. Te quieres ir de misionero a la sierra. A ver, si no requieres condición para subir ese monte. Organízate un congreso todo el día de arriba para abajo. Y dime si no tienes que estar bien físicamente. ¿Sabes que donde vivimos hay muchísimas iglesias que legalmente ya pueden abrir, pero que no quieren? Algunos porque creen que eso es ser prudentes y se les respeta. Pero algunos no porque crean eso, sino porque tienen miedo. Hay hermanos que han llegado con nosotros que nos han dicho, pastor, yo iba a otra iglesia, pero mi pastor, no son mis palabras, son de ellos, tiene miedo de abrir. Entonces yo ya me quería congregar y estoy viniendo aquí, porque mi iglesia está cerrada, porque el pastor tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque muchísimos pastores en México han fallecido de COVID. O sea, yo nunca he dicho que no existe, no, sí existe. Nunca he dicho, no mata a los cristianos, ha matado un montón de cristianos. Pero también pregúntales, muchos de ellos, cómo se cuidaban. Entonces, algunos ya era su tiempo, cumplieron su ministerio y llegó su momento. Pero algunos, tristemente, muy jóvenes, llenos de miedo, de estrés, de ansiedad, y añádele a esto, que cuidaban terrible su cuerpo, que nunca pusieron atención, pues efectivamente no lo pudieron librar y ha generado temor en el ambiente pastoral. Nosotros por protocolo de la autoridad no podemos atender dentro del auditorio. A mí no me da miedo. De hecho, yo ya asimilé que me voy a contagiar. O ya me contagié, no lo sé. Y un día fueron unos inspectores de gobernación y les dije, yo soy pastor, no puedo estar 2 años aislado de la iglesia. Qué vergüenza llegar a la presencia de Dios y que me diga, felicidades, no te contagiaste por no tener contacto con la gente, pero te contagiaste con una bolsa de súper. Entonces les dije, sé que adentro no puedo. Nos salimos a la calle, a la vía pública, y ahí atendemos a la congregación. Saludamos al que quiere saludar, abrazamos al que quiere un abrazo. Hay gente que nada más llega, pastor, solo quiero un abrazo porque nadie me quiere abrazar. Nadie los quiere abrazar. Les ven cara de COVID. La gente está panicada. De verdad que me dio mucho gusto ver que están sí, cuidándose y siendo prudentes, pero sin perder esa armonía y esa unidad como hermanos entre ustedes, ¿verdad? Entonces, no hay que ser irresponsables, imprudentes, pero tampoco podemos vivir con miedo. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque confiamos en Dios, pero también sabemos que debido a nuestra obediencia a Dios, en teoría no nos debería de pegar tan duro. Entonces, para ejercer la piedad, uno tiene que buscar estar lo más sano posible. 2, para que tú entiendas el significado de un pasaje, tienes que entender el contexto bíblico, histórico, geográfico, social, cultural en el cual está ubicado. Entonces, la Biblia dice, el ejercicio para poco aprovecha. Esto se escribió en Medio Oriente hace 2000 años, donde tienes que entender estas siguientes cosas. No desayunaban torta de tamal, comían tacos y cenaban carnitas. Y su bebida no era Coca-Cola. Tenían una alimentación principalmente a base de cosas naturales, frutas, verduras y legumbres. 2, no existían los ultraprocesados. 3, su trabajo no era tras un escritorio todo el día, menos hacían home office. Sus trabajos eran en el campo, ganadería, agricultura, era trabajo que demandaba un esfuerzo físico. 4, no se transportaban en camión, bicicleta, menos automóvil, avión o helicóptero, no existía el Uber. Pablo no decía, voy a ir a predicar a Tesalónica, déjame pido un Uber Black. Ya va a llegar el Uber para ir a predicar. No, se transportaban con su Dodge, con sus Dodge patas, para todas partes. Caminaban aproximadamente entre 12,000 y 15,000 pasos diarios. Actualmente, nuestra realidad es muy distinta. Entonces, cuando alguien me enseña este pasaje, le digo, sí, come lo que ellos comían, vete caminando al trabajo,
trabaja en lo que ellos trabajaban y efectivamente no vas a necesitar ningún tipo de ejercicio físico adicional. Por supuesto que no. Pero en nuestra sociedad, donde el estilo de vida es muy distinto, necesitamos hacer algo adicional para cuidar nuestra salud. Te voy a poner un ejemplo. En sociedades occidentales modernas, los suizos y los australianos son los únicos que caminan en promedio más de 9,000 pasos al día, ¿lo sabías? En tercer lugar están los japoneses con un promedio de 7,200 pasos al día. México, me acuerdo, en la lista estaba como en el lugar número 450, con 15 pasos al día, para ir al baño y por el control remoto de la televisión y de regreso y nada más. Ahora, de estos tres, curiosamente, lo digo entre comillas, los japoneses y los suizos también están entre los 3 primeros países con menor tasa de obesidad. Y además de todo esto, aquí no dice que el ejercicio sea malo, dice que no aprovecha como la piedad, que la piedad es mejor. Y por supuesto que esto jamás ha estado en lugar a dudas. Nada se compara con ejercer la piedad. Pero esto no es un pretexto para decir, descuidémonos, que no pasa nada. No tengo tiempo, dicen muchos. Bueno, si no tienes tiempo ahora para cuidarte, lo tendrás que tener el día de mañana para atenderte. Para tratar con las complicaciones de años de descuido. Y por último, tercer ingrediente. 1, estar bien emocionalmente. 2, estar bien físicamente. 3, mis hermanos, tenemos que ser prudentes, sí. Muchos nos han citado Proverbios 22:3 como 50,000 veces. El avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y se lleva el daño. Sí, tenemos que ser prudentes, pero yo he entendido algo al estudiar la palabra. Cuando la prudencia implica dejar de cumplir con mi propósito, ya no es prudencia, ya es miedo. La prudencia es bíblica, el miedo no lo es. ¿Qué quiero decir? Que no puedo dejar de vivir solamente por buscar sobrevivir. Porque no fuimos llamados a la supervivencia. Porque la vida eterna ya la tenemos y no es aquí, es en la presencia de Dios. Entonces fuimos llamados a que mientras vivamos, vivamos con un propósito. Y cuando las personas se encierran permanentemente, ya no están cumpliendo con ese propósito. Salvo que tú creas que tu propósito es ver Netflix durante 2 años de tu vida. Entonces tenemos que seguir con nuestra vida, con cuidados, pero no podemos parar. Ahora cada vez más epidemiólogos, algunos políticos y mucha gente empieza a darse cuenta lo que muchos desde un principio dijimos, que la cuarentena generalizada para todos no iba a ayudar. ¿Cuántas de nuestras ciudades no se encerraron y cambió algo? No, sigue porque va a estar entre nosotros. ¿Y qué es lo único que hicieron? Debilitar las economías. La gente no tiene acceso a medicamentos, no tiene acceso a alimentos y les está afectando. No tienes idea la cantidad de problemas de matrimonio, del encierro, de abuso infantil, de depresión infantil, de tener a los pobres niños encerrados todo el día, jóvenes con ansiedad. ¿Sabes que hemos conocido gente que se murió de miedo? O sea, literal, que en las pruebas no salió nada. De puro miedo se ahogaron. Conocemos un caso muy cercano de una persona que casi se muere de miedo, que nada más de pura angustia de todas las noticias, los chinos, los españoles, los italianos, de aquí y allá, deja de escuchar todo eso y ponte a escuchar la palabra de Dios. Aguas con quiénes son tus informantes, porque por escuchar 10 voces incorrectas, 2 millones de personas se quedaron dando vueltas en el desierto, por no escuchar a Josué y Caleb. Entonces escucha el consejo de Dios y deja de estar ahí. Y a ver, hermanos, ahora sí, no, ya a todos nos va a cargar el payaso. Porque están encerrados, no están haciendo nada. ¿Y qué es lo que hacen? En el encierro comen terrible. Están estresados, ansiosos, no hacen ejercicio, están debilitando su cuerpo de un montón de formas. Angustia, depresión, etc. Añádele que al no salir tu cuerpo no recibe el sol. ¿Y sabías que los baños de sol ayudan a la segregación de la vitamina D? Y que hay estudios que confirman que una persona con buenos niveles de vitamina D tienen un 51% de probabilidades, menos que los que no la tienen, de terminar hospitalizados. Entonces, ¿por qué hay tanta gente tan mal? Algunos porque ya era su tiempo, pero otros porque juntas el estrés emocional, el mal cuidado físico, mala alimentación, sedentarismo y encierro están destruyendo su sistema inmunológico, porque la vitamina D ayuda a tener un buen sistema inmunológico. Por eso es que en la Biblia, mi hermano, no existe la cuarentena generalizada.
Cuando había contagios en el campamento del pueblo de Israel, Dios ordenaba poner en cuarentena al contagiado, no a todo el pueblo. Porque Dios llamó a su pueblo a vivir, no simplemente a sobrevivir. Tenemos que cuidar a los más vulnerables. Sí, David a cierta edad se quedó en casa. Si tienes gente vulnerable de edad avanzada, cuídalos. Yo por respeto y amor a mis hermanos, cuando les hablo, me pongo el cubrebocas a la boca, le digo, a mí no me importa que me sople a la nariz, pero yo sí no le quiero echar mi peste bubónica a usted, así que me lo pongo acá, ¿verdad? Evitamos murmuración y muchas cosas, cuidamos a los más vulnerables. Tienes gente en casa que crees que está en peligro, pues ten cuidado con ellos, ¿verdad? Pero no podemos simplemente dejar de vivir y vivir encerrados. Cuando Elías se fue a encerrar a una cueva por la amenaza de Jezabel, Dios no le dijo, felicidades, qué prudente eres, Elías. Le dijo, ¿qué haces aquí? Es que me persigue Jezabel, me quiere matar y no sé qué. Llégale. Es que me buscan, regresa. ¿Quién te dijo que fuiste llamado a sobrevivir? Fuiste llamado a vivir con un propósito. La iglesia primitiva, Jesús sabía que los iban a perseguir, encarcelar, matar. Y no les dijo, muchachos, cuando haya peligro, no prediquen, porque es muy peligroso, los pueden matar. ¿Sabes qué les dijo Jesús? En Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. No, perdón, en Mateo 10, 28. Les dijo, no teman a los que pueden matar el cuerpo, porque no pueden destruir su alma en el infierno. O sea, no suena muy alentador. Imagínate que te envían de misiones y el pastor te dice, mira, no te preocupes, lo peor que puede pasar es que te maten. Es lo que Jesús les dijo. Porque antes que nada estaba vivir para cumplir el propósito de Dios. No fuimos llamados a vivir por una agenda personal. Tenemos una agenda que nos trasciende y es la agenda celestial. Entonces tú tienes que preguntarle, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Tú crees que lo puedes cumplir viviendo 2 años encerrado? Perfecto. ¿Tú crees que no? Haz lo que tengas que hacer cuidándote. Pero como Pablo dijo, mientras vivas, vive para Cristo. El vivir para el Hijo de Dios tiene que ser Cristo. El morir no es preocupación, dice Pablo, es ganancia. Y termino con esto. 1, hay que estar bien emocionalmente. 2, hay que cuidarnos físicamente. 3, tenemos que vivir con un propósito. 4, suponiendo que hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero aún así nos dio COVID o lo que sea y nos morimos, ¿cuál es el problema? Déjame decirte algo que a lo mejor no sabías, o sí sabías pero lo olvidaste. El COVID no puede matar a un hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es inmortal. No hablo físicamente, hablo espiritualmente. Porque la verdadera vida no es la física, es la espiritual. Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículo 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees en Él? Dice la Biblia que el día de tu muerte vivirás. Por eso digo que nada puede matar a un hijo de Dios. Jesús añadió, teman al que puede destruir sus almas en el infierno. Es absurdo que el mundo cristiano esté tan preocupado por un virus que daña físicamente y que no hagamos nada con un virus más grave que es el virus del pecado. Yo estoy compartiendo los domingos una serie que le he titulado SARS-CoV-2, la otra pandemia, donde hemos hablado de esto que sí es un problema y por el cual no hacemos nada al respecto. Descansemos, mis hermanos, y concluyo con esto, que nuestra vida esté en las manos de Dios. Entonces me cuido. Tampoco es de que voy a andar lamiendo los barandales, ¿verdad? Pero cumplo con mi propósito. Riesgo siempre va a haber. Tomamos un avión, agarramos el coche, puede haber un accidente. En México hay homicidios cada rato, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vivir encerrados para que no nos maten? No, tomas precauciones, decides qué rutas tomar, a qué horas viajar, pero no puedes reducir el riesgo al 0%. Y lo mismo es con el COVID. Reduce el riesgo en la medida de lo posible, vive la vida que Dios te mandó, y si por eso, por lo que sea, el Señor te llama a su presencia y estás en cuentas con Él, ¿cuál es el problema? Hace poco platicaba con mi hija de la vida eterna. Y le decía, hijita,
Si algún día papi por alguna extraña razón sale y no regresa de casa, acuérdate que te voy a estar esperando en la presencia de Dios con tu caballo volador. Que algún día por alguna razón Dios nos va a llamar, pero que aquí no termina todo, que vamos a continuar ahí en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. ¿Sabías que nos vamos a reconocer allá arriba? Que habrá una continuidad de nuestra identidad allá arriba. Algunos maridos dicen, en la torre, yo pensé que llevo a olvidar a mí. Y semanas después van unos amigos a cenar a la casa y estábamos hablando de cosas como estas. Y dice mi chiquita, pero no tenemos que preocuparnos por nada. Dice, lo peor que puede pasar es que llegue un malo y nos mate, pero nos vamos con el Señor y no pasa nada. Y le dice mi esposa, no digas eso, Valeria. Y dice, ¿verdad que sí, papi? Le digo, sí, pero no lo digas tan fría. Pero me impresiona que ella a sus 6 años entienda más de la vida eterna que cristianos que tienen 40 años en la iglesia y que tienen tanto miedo. Yo ya le entregué muchas cosas al Señor, pero les voy a ser honesto, hace algunas semanas me sentía decepcionado de la actitud de mucha gente en la iglesia cristiana. Me sentía muy, decepcionado, un poco enojado quizás, de ver la cobardía de gran parte del pueblo de Dios. La poca fe, el miedo a la muerte tan excesivo y desmedido, la incongruencia, la ceguera. Y dije, ay, te los encargo ya, Señor. Ahí te los llevas o te los mando. Pero es increíble lo que todo esto vino a sacar a la luz. Y es que mucha gente no tenía la fe que decía tener. Cuando la barca se estaba hundiendo, aquí termino, los discípulos creían que el problema es que Jesús estaba dormido. Cuando Jesús despierta y les dice, ¿por qué temen hombres de poca fe? Les demuestra que el problema no es que él estaba dormido, es que su fe es la que estaba dormida. Ahorita muchos voltean al cielo, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué lo permites? Dios permite todo esto para que miremos dentro de nosotros. Y es una oportunidad para ver cómo está nuestra fe, para ponernos a cuentas con Dios, para volvernos a Él. Y ahí en tu lugar te invito a que cierres tus ojos y que le digas, Señor, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Reconozco que me ha faltado fe, que hay un temor excesivo, que no es normal porque tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo el temor y que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No he descansado en ti y en tus promesas, en tu verdad y en el regalo de vida eterna. Dios, perdóname por mis pecados y ven a reinar en mi vida. Conviértete en mi Padre, mi Salvador, mi amigo y yo en tu Hijo. Quiero descansar y creer en ti. Levanta de forma simbólica una de tus manos y dile, te entrego todo temor, toda preocupación, toda ansiedad. Enséñame a estar en paz. Reconozco que me aparté de ti y que he estado débil espiritualmente, lo cual me ha afectado emocionalmente, lo cual me ha afectado físicamente. Señor, aunque es imposible nunca enfermar y nunca morir físicamente, quiero que el día que yo parta sea porque fue el día que tú me llamaste, no por situaciones que se pudieron haber evitado haciendo algo de mi parte. Señor, quiero descansar en ti. Quiero estar estable emocionalmente. Enséñame a estar en paz, a perdonar, a estar alegre, a que sea evidente y manifiesto en mí el fruto del Espíritu. Transforma mi estado emocional a través de mi comunión contigo. Reconozco que me alejé, pero hoy quiero volver a casa. Y te doy gracias porque tu misericordia, que es nueva cada mañana, me permite hoy acercarme nuevamente al trono de la gracia, no para abusar de ella, sino para hallar ahí el oportuno socorro, para ponerme de pie otra vez. Y dile con tus palabras, hoy vuelvo a casa, hoy vuelvo a ti, hoy quiero descansar en ti, confiar en que soy tu hijo y todo lo que pase obrará para mi bien. Si había cosas de las cuales te quejabas, dile, Dios, gracias.
porque a través de ellas vas a perfeccionar tu poder en mi vida. Decido descansar en ti y te pido que muestres tu poder en medio de mi conflicto. Dios, perdón si no me he cuidado físicamente como debiera. Y más allá de la vanidad, lo que quiero es estar saludable en la medida de lo posible. Dedicaré un tiempo, Señor, si así lo requiere mi actividad diaria, para ejercitarme, comenzando por caminar. ¿Por qué no comienzas a caminar? Ponte audífonos, escucha alabanzas, platica con Dios en ese tiempo. Te va a ayudar. Dile, Señor, para cuidar mi alimentación, para llevar un estilo de vida sano y saludable, para ser ejemplo a mis hijos y que ellos te sirvan con fuerza. Que pueda, como Caleb de edad adulta, decir, Señor, todavía estoy tan fuerte como el día que tú me llamaste, para vivir todos los años que tú quieras que vivimos y hacer todo lo que quieras que hagamos, sin pretextos. Señor, yo pido que tú guardes a tu iglesia, a mis hermanos en este lugar y los que siguen este mensaje. Señor, decidimos descansar en ti y vivir con un propósito sin miedo. Ninguna amenaza interrumpirá nuestro propósito. No dejaremos de hacer lo que tú nos enviaste a hacer. Y partiremos el día que tú nos llames a tu presencia. Y ese día no será una tragedia, será la más grande bendición. Porque no perdemos nada, ganamos todo y volvemos a casa. Gracias porque allí pertenecemos, porque en este mundo solo estamos de paso. Aquí no es nuestra herencia, esta no es nuestra casa. Tú eres nuestra herencia, tu presencia es nuestro hogar. Así que no tenemos miedo de nada, ni de nadie, porque la vida eterna que Cristo Jesús nos ha regalado en la cruz del Calvario no nos puede ser quitada. Descansamos en esta verdad y este perfecto amor hoy echa fuera todo el temor. En el nombre de Jesús, dile, Señor, yo renuncio a todo temor. En el nombre de Jesús te lo entrego y lo cambio por tu paz. Fortalece nuestra fe y nuestra confianza en ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.